La banca de la región es relativamente saludable. La mayor parte de los bancos latinoamericanos tiene calificación BBB o triple B según la calificadora Fitch Ratings. Solamente la banca venezolana luce un deterioro con caídas en depósitos, utilidades y cartera de crédito. Bueno, vamos a hablar más de la banca en la región con Jaime Contreras, director de América Economía Intelligence, la unidad de investigación de la revista América Economía y autor de este estudio. Jaime, gracias por estar con nosotros. Jaime, mira, veo la metodología y básicamente Hola, son Javier. 6 elementos. Tocan el tamaño un 25%, liquidez un 5%, la rentabilidad y ganancia un 20%, gestión operativa 25%, calidad de los activos 10% y suficiencia de capital 15%. Mi pregunta, Jaime, acá en Estados Unidos todos estamos locos, no importa si es banco grande o pequeño. Tú sabes que los bancos tenían estas entidades escondidas detrás que nadie sabía dónde están y que todavía hoy en día todo el mundo dice dónde están esas entidades. Mi pregunta es, ¿ustedes tomaron en consideración Claro. cuando analizaron esos bancos esas entidades que no se ven en los estados financieros tan fácilmente? Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, mira, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, contestando tu pregunta, en el caso de los bancos latinoamericanos, una de las grandes fortalezas que tiene la banca en la región es justamente haber estado alejado de los activos tóxicos. Y bueno, eso hace que los bancos hoy día estén en la posición en que están respecto a los bancos a nivel mundial. Jaime, disculpa que te Claramente interrumpa. las inversiones que tenían los bancos... Jaime, disculpa, no es la Dime, cuestión de dime. las inversiones tóxicas. Es lo que le llaman en inglés off-balance sheets o special purposes vehicle o vehículos especiales. Los bancos, para que la gente nos entienda, los que están en casa, los bancos, que por eso tuvimos una crisis grande en Estados Unidos, es que los bancos creaban estas entidades especiales, Claro. las separaban de sus estados financieros y nadie las veía. Y eran miles y miles de millones de dólares. Mi pregunta Claro. es, los bancos en Latinoamérica, ustedes cuando hacen este estudio, analizan, toman en consideración esas entidades especiales, Esa otra columna. esa otra No, columna que no se ve en los estados financieros. lamentablemente, sí, lamentablemente no tenemos la posibilidad de poder hacer ese análisis dentro de los bancos latinoamericanos, porque claramente, como dices tú, es algo que no se ve en los estados financieros. Por lo tanto, a nivel de bancos latinoamericanos no tenemos ninguna posibilidad, ya que esto se hace con información pública y no es con cuestionarios que van directamente a las entidades financieras. Tengo dos preguntas dando participación a nuestros televidentes en redes sociales. ¿Qué más le puedes decir a José de Venezuela sobre la situación de la banca de Venezuela, sobre todo porque no aparece entre los 25 mejores? Y ya dimos una parte de la información que ustedes ofrecen sobre este tema. Bueno, claramente las variables que tomamos en cuenta dentro de la metodología nosotros no beneficiaron mucho a bancos como los que están ubicados en Venezuela, tomando en cuenta que la regulación que tienen, a pesar de que les permite hacer muchas cosas, en el caso de los bancos venezolanos son muy estrictas y por eso algunos de los bancos tienen algunas posibilidades de crecimiento. Bueno, y lo otro claramente en términos de activos, se vieron muy perjudicados por el tema de la devaluación de su moneda, así que claramente eso fue una de las razones por las cuales los bancos venezolanos quedaron fuera de la lista de los 25 mejores. Ahora, hablando un poco, ya tocamos el tema de Estados Unidos y la crisis financiera, hablemos un poco de la presencia de los gigantes españoles con la realidad de la crisis en España y la oportunidad que les permitió a los bancos el año pasado distanciarse de esa crisis con las operaciones en América Latina. ¿Qué nos describes de ese escenario? Bueno, mira, claramente los bancos, si tú miras la lista de los 25 mejores, gran parte de los del Banco Santander están Sí. ubicados dentro de la lista. También aparece el BBVA Bancomer en México, el BBVA Continental de Perú. Creo que claramente ellos están colocando un manejo y un protocolo dentro de los bancos que les da un buen manejo. Y eso ha hecho que se hayan destacado dentro del resto de los bancos de la región. Ahora, como te decía, el banco, por ejemplo, el caso del Banco Santander, que es el caso más especial que tenemos porque a pesar de no ser un gran banco, está por sobre un banco como por ejemplo el Banco Itaú, que es un banco local, Sí. netamente local latinoamericano. Este banco tiene, bueno, algunas cosas que son muy importantes de destacar. Por ejemplo, tiene la mejor eficiencia operativa dentro de toda la región. Lo que tiene que ver con los gastos de personal respecto al margen operacional del banco.
tiene, por ejemplo, muy buenos índices a nivel de utilidad. Y bueno, a pesar, como te digo, de ser 1/10 del tamaño del Banco Itaú, tiene mejores índices en los 6 que ustedes mencionaron al comienzo. Ahora, hay dos cosas, Jaime. El estudio ustedes lo presentaron en junio del 2010, ¿correcto? O sea que estaríamos viendo los estados financieros hasta Así junio es. del 2010. Ok, hay una cosa, Jaime. Yo Hasta me pongo junio en del 2010. junio del 2010. Ahora, yo me pongo en la posición de un consumidor común bancario en Latinoamérica. Yo voy y pongo mi dinero. Y tú Ok. sabes que muchos de los miedos que hay en algunos países en Latinoamérica es que hay un precedente, hay una historia reciente de países de bancos que han habido una corrida, te cierran, no te dan los depósitos, los pierdes, si los tienes en dólares te los quieren pagar en moneda local, otros no te pagan. Mi pregunta es, digamos que yo voy a estos bancos, 25 bancos importantes que ustedes nombran. Yo pongo mi dinerito ahí. ¿Qué pasa si ese banco se cae? Porque no olvidemos que en Estados Unidos hasta los grandes se cayeron. ¿Qué pasaría con mi dinerito? ¿Yo estoy asegurado, el gobierno me respalda en mi depósito? En ese caso, ¿qué es lo que sucedería? A ver, primero que todo yo quiero dejar tranquilo a todos los consumidores en ese sentido porque la región tiene una muy buena estabilidad y claramente se ve que todos los indicadores indican que esto va a seguir creciendo. Por lo tanto, hay muy pocas posibilidades de que alguno de los bancos vaya a cerrar de esa manera por alguna crisis que afecte a alguno de los países. Ahora, suponiendo el caso que fuese así, es muy poco probable que ocurra una cosa tan catastrófica como tú lo mencionas, porque en general los gobiernos, los mecanismos de regulación que existen hoy en día en los países latinoamericanos, y eso es justamente lo que nosotros estuvimos analizando en este último ranking, que de hecho el título que nosotros le pusimos al último ranking fue Entrando a la adultez, tomando en cuenta que la crisis fue como la prueba de fuego que tomaron, Sí. que pasaron todos los bancos latinoamericanos y que obviamente eso muestra que la región está muy sólida, está muy capitalizada y por ende es muy difícil que ocurra algo así. Pero como te digo, en el caso de que existiera alguna crisis, en general los gobiernos tienden a intervenir con anticipación para que la banca no se vaya al suelo.